Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con las clases de sepsis en el internado, un tema muy de abordaje muy prevalente en la guardia y me parece importante conocer el manejo de los pacientes y actualizarnos en algunos de los conceptos. Bueno, entonces me parece interesante repasar un poquito la historia de la sepsis para poder entender, digamos, cómo se ha ido modificando la definición de la misma a lo largo de la historia. Desde 1860, desde que Louis Pasteur da credibilidad a la teoría de los microorganismos. En 1890 Koch publica los postulados que establecían los, digamos, primeros pilares para la transmisión de una enfermedad infecciosa. Y en 1992 Robert Bone publica y su equipo publican la primera definición de sepsis, ¿sí? Posteriormente, en 2001 se publican las primeras directrices sobre el manejo de los pacientes, el consenso denominado Sepsis 2, ¿sí? Que es donde aparte Bernard y su equipo definen el rol de la proteína C como, digamos, principal marcador digamos, reactante de fase aguda y en el contexto de las enfermedades infecciosas. En 2004 se publica la primera versión de las guías de la Surveillance Sepsis Campaign, ¿sí? Posteriormente, en 2008, se publica el estudio Corticus, que es el primer estudio en el que, digamos, se demuestra una utilidad limitada en el uso de los corticoides en la sepsis, ¿sí? En 2010, Alan John describe la utilidad de el ácido láctico como el principal marcador, tanto pronóstico en el manejo de estos pacientes. Y después, en 2005, se publican el BAST y el TRIS entre 2013 y 2014, que, bueno, hay distintas evidencias con respecto a la transfusión. Y en 2015, los estudios PROCESS y PROMISE y ARISE, que demuestran la importancia del abordaje precoz tanto en lo que es la reanimación con fluidos como el inicio precoz de los antibióticos en cuanto al impacto sobre la mortalidad de los pacientes. Y finalmente, en 2016 tenemos la publicación del Sepsis 3, ¿sí? Publicado posteriormente en JAMA, donde tenemos la última definición. Y bueno, esto no sabemos cómo se va a modificar en un futuro ni qué nos espera a posteriori. Bueno, entonces la primera definición para establecer el diagnóstico de sepsis en un paciente la tenemos, como habíamos dicho, en el año 2001, donde se establece la definición y los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Hablando que un paciente tiene que tener dos o más criterios que incluyen fiebre, ¿sí? o hipotermia, una, digamos, frecuencia cardíaca mayor de 90 por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20 o una PCO2 menor de 32 y leucocitosis con más de 12.000 blancos o leucopenia con, digamos, más de 10, presencia de 10 células en callado o pandemia, ¿sí? Y posteriormente esta es la primera definición que se establece, por la que nosotros vamos a utilizar y hacer el diagnóstico. Y ahora vamos a ver cómo esto, a partir de la publicación del Sepsis 3 en 2016, se modifica y cambia el concepto de que un paciente, para definir sepsis en un contexto clínico, tenemos que sí o sí evidenciar de forma clínica. Entonces nosotros teníamos inicialmente, a partir del definido del sepsis 2, tres conceptos, que era el concepto de sepsis. Como dijimos, para definir eso teníamos que tener dos o más criterios de SIRS. Sepsis grave, ¿sí? Era el otro concepto donde hablábamos de un paciente séptico con fallo de órgano o hipotensión o hipoperfusión. Y finalmente el concepto de shock séptico,
que se hacía referencia a un paciente de un estado de hipotensión refractaria a la resucitación con fluidos. Entonces este concepto se modifica en el año 2016 a partir de la publicación del CESI 3, donde se elimina, hay dos grandes diferencias. ¿Sí? La primera es que se elimina el criterio de SIRS para establecer que un paciente tiene sepsis, tomando en cuenta que el SIRS es un cuadro que se puede presentar en otros pacientes críticos con patología no infecciosa. Y se elimina el concepto de sepsis grave, se simplifica este paradigma y entonces pasamos a tener solamente el concepto de sepsis, que ya lo vamos a repasar bien, pero básicamente para definir sepsis tenemos que tener dos componentes. Una es una evidencia probable o una infección probable o demostrada, y poder evidenciar, digamos, sospechar el fallo de órgano teniendo en cuenta, digamos, parámetros o variables que nos permitan rápidamente determinar eso. Y para hablar, digamos, de shock séptico, hablamos de un paciente con hipotensión sostenida e hiperlactacidemia que no responde a la reanimación con fluidos y necesita del uso de vasopresores. Entonces, con estas dos tendríamos abarcado básicamente los tres conceptos previamente establecidos en un primer momento por el sepsis 2. Entonces, actualmente las dos definiciones que tenemos son, entonces hablamos de sepsis, de un paciente en el cual tenemos una disfunción orgánica, ¿sí? O un fallo orgánico debido a una respuesta inmunológica disregulada en respuesta a una infección, ¿sí? Como dijimos, el concepto de SIR se sacó ya que no era específico del mismo, ya que hay ciertos estados inflamatorios, como por ejemplo los pacientes con una pancreatitis aguda grave, los pacientes con un politraumatismo, los pacientes con grandes quemados, que son pacientes que también desarrollan un estado de respuesta inflamatoria y digamos, no estamos hablando de sepsis en ese contexto. Y para eso necesitamos rápidamente poder definir la conducta para definir la mortalidad en los pacientes con sepsis. Entonces, ya voy a hablar más adelante de lo que son los score SOFA y el score Quick SOFA, que permiten rápidamente establecer este fallo de órgano en el contexto de un paciente que está con una infección sospechada o demostrada. Y en aquellos pacientes, entonces, digamos que tienen alteraciones, digamos, una vez que progresa este estado de hipoperfusión, ¿sí? Con alteraciones a nivel celular y a nivel, digamos, de la respuesta metabólica. Si tenemos un paciente con esta hipotensión que requiere de vasopresores para mantener una PAN mayor o igual a 65, ¿sí? Y un incremento del lactato mayor a 2 milimoles por litro en el laboratorio, a pesar de la reanimación con cristaloides, estamos hablando de un paciente que se encuentra en shock séptico. Entonces, básicamente, con esta nueva definición tenemos establecidos los conceptos que tenemos que siempre tener presente a la hora de abordar esta. Bueno, entonces vamos a hablar de la fisiopatología de la sepsis. Para eso es muy importante recordar que en la fisiopatología de este proceso infeccioso debemos tener en cuenta algunos conceptos que sabemos que son importantes. En primer lugar, recordemos que siempre que nosotros vamos a tener una injuria de cualquier tipo, ¿sí? Una noxa, hablemos, digamos, en este caso, un agente infeccioso, o hablemos de, digamos, causas no infecciosas, vamos a tener una respuesta inflamatoria y en concordancia con esa lección que nosotros tengamos. Esa respuesta inflamatoria va a estar orquestada por distintas líneas de defensa, ¿sí? De nuestra inmunidad innata, y finalmente concluye en una respuesta que digamos, puede ser o no acorde a esa agresión, en este caso a ese agente infeccioso, y acá es donde nos detenemos, ya que nosotros cuando tenemos esa respuesta tenemos dos espectros. O sea, en un principio se pensaba que el daño producido, digamos, al organismo en contexto de una sepsis y de una respuesta inflamatoria lo podíamos tener solamente por una
una respuesta inflamatoria exacerbada en respuesta a ese agente infeccioso, que es lo que fue descrito originalmente como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde, digamos, vamos a tener la participación de un montón, además de componentes, elementos celulares, elementos humorales, ¿sí? Como citoquinas, denominadas citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Como la interleuquina 6, el interferón alfa, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 18, etc. Después vamos a ver que hay un montón de estos agentes que participan. Y esa respuesta inflamatoria sistémica, que inicialmente en un proceso infeccioso es una respuesta local, o sea, se produce en el tejido por donde ingresa, de donde está la puerta de entrada de ese mismo organismo. Esa respuesta, si no se modula, se traduce al torrente sanguíneo y posteriormente genera un impacto y un daño en distintos órganos, que es lo que después que es la vía final común, que es el daño multiorgánico. Pero hoy nosotros sabemos que existe, digamos, un mecanismo, como, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muy claro la teoría de la homeostasis, que habla de, digamos, todas las respuestas fisiológicas que mantienen en un equilibrio el funcionamiento. Entonces, así como tenemos una respuesta inflamatoria sistémica, tenemos también una respuesta inflamatoria autolimitada, ¿sí? Que nos permite controlar esa exacerbación, que es lo que se conoce como CARS. ¿Sí? El CARS sería lo opuesto al CIRS, y ese equilibrio entre ese CIRS y ese CARS es lo que nos permite mantener modulada la respuesta inflamatoria. Cuando se rompe ese equilibrio, ¿sí? Tanto como una exacerbación, o sea, la balanza se inclina hacia el aumento, la hiperinflamación, o viceversa, si la balanza se inclina también hacia una respuesta antiinflamatoria exacerbada, hoy se sabe que entramos en un periodo, en un estado de inmunosupresión, ¿sí? Y ese estado de inmunosupresión a largo plazo también, digamos, aumenta la mortalidad en los pacientes que desarrollan, digamos, una infección, ¿sí? En lo que sabemos entonces que la mortalidad en las primeras 48 horas o 72 horas de una respuesta infecciosa está dada principalmente por la hiperinflamación, o sea, por el CIR, pero si esta balanza se inclina hacia el otro lado y tenemos una respuesta antiinflamatoria exacerbada, también, digamos, a largo plazo, o sea, de forma tardía, podemos tener un paciente que no sea capaz de resolver su proceso, digamos, infeccioso a largo plazo, y que esos son pacientes que tienen mala evolución, ¿sí? Tienen internaciones prolongadas con una evolución muy tórpida, y que a largo plazo ese proceso también aumenta la mortalidad de estos pacientes. Bueno, entonces acá tenemos un cuadro donde podemos ver las distintas citoquinas que participan en la respuesta inflamatoria, ¿sí? La mayoría de ellas en la respuesta hiperinflamatoria, con excepción de la interleuquina 10, ¿sí? Entonces tenemos como dos principales exponentes a el factor de necrosis tumoral alfa, que, digamos, sería como la citoquina proinflamatoria por excelencia, ¿sí? Sintetizada en múltiples células, ¿sí? Macrófagos, monocitos y linfocitos T, y que actúa en prácticamente una variedad de células en lo que es de nivel sistémico, y en prácticamente todas ellas, ¿sí? Con excepción de, hoy se sabe que en la célula muscular el factor de necrosis tumoral alfa tiene un rol protector, ¿sí? Pero salvo esa excepción, en todos los otros tejidos genera una respuesta que, digamos, induciría también, digamos, la participación proinflamatoria, e induciría, en el caso de distintos tejidos, también vías de señalización celular que confluirían en la muerte celular, en la apoptosis, ¿sí? Después otra interleuquina que tenemos es la interleuquina 1, que nosotros conocemos muy bien a nivel hipotalámico el efecto de la interleuquina 1 como pirógeno endógeno, ¿sí? Responsable de la respuesta febril que solemos expresar en la mayoría de las infecciones, y también actuando como una citoquina proinflamatoria en la mayoría de los tejidos, ¿sí? Y también como digamos, una quinina que estimularía el catabolismo. Y después, por supuesto, detrás tenemos la interleuquina 6,
también como un reactante de fase aguda. Hoy en día nosotros disponemos en el laboratorio la posibilidad de dosar, ¿sí? Y de solicitar esta molécula como reactante de fase aguda. La interleuquina 8, el interferón gamma, la interleuquina 12, la 18, etcétera, ¿sí? Y la interleuquina 10, que digamos trabajaría de forma diferente, sí, activando principalmente la respuesta, digamos, con los linfocitos T helper 2, y entonces esta citoquina participaría, digamos, del otro lado de la balanza, participando como un inhibidor y un regulador de la respuesta inflamatoria. Bueno, entonces, digamos, tendríamos un esquema de la cascada fisiopatológica del sepsis. Entonces nosotros tenemos factores, digamos, predisponentes, factores de riesgo en los huéspedes susceptibles que justamente van a facilitar de alguna forma el inicio de esta cascada, ¿sí? Como, digamos, la genética, ¿sí? La edad, habíamos dicho el sexo femenino, ¿sí? Las comorbilidades que puedan tener los distintos pacientes, ¿sí? Otro factor que hoy en día sabemos que tiene mucha implicancia es la microbiota, ¿sí? Sobre todo la flora intestinal, como nosotros sabemos que la flora normal microbiológica que tenemos en el organismo juega un rol importante en la competencia, metabólica con digamos, patógenos exógenos, ¿sí? Pero hoy se sabe que, la alteración de la microflora, contribuiría a una mayor susceptibilidad ante enfermedades infecciosas, o sea que estaríamos hablando que esta microflora representa un factor protector, ¿sí? Dentro de la tríada ecológica del huésped para protegernos contra la respuesta inflamatoria. Entonces nosotros tenemos un microorganismo, ¿sí? Una bacteria, un virus o un hongo, y nuestras células, principalmente por ejemplo el macrófago, que suele ser la primera célula que toma contacto, tiene, digamos, receptores de tipo TOL, ¿sí? Que se denominan, que van a interactuar con lo que se denominan PAMs, que son Pathogen Associated Molecular Patterns, ¿sí? O sea, patrones moleculares asociados a los patógenos. Por ejemplo, son antígenos de, por ejemplo, los lipopolisacáridos que tienen las bacterias gram negativas. Esto es un ejemplo. Y esos PAMs van a interactuar con estos receptores TOL, activando, ¿sí? Por un lado, la cascada del complemento, por un lado, reprogramando, generando cambios, modificaciones epigenéticas, o sea, a nivel del ADN, o sea, las modificaciones epigenéticas se refieren a cambios que no alteran la secuencia de bases nitrogenadas, o sea, por ejemplo, fosforilación o metilación de las bases, y esto llevaría a una reprogramación de la respuesta inmune por parte de los distintos leucocitos, y digamos también jugaría un rol esencial, y en tercera línea lo que sería la activación de la coagulación, ¿sí? Ya vamos a hablar de esto, estableciendo un estado protrombótico en estos pacientes, y eso, con todos estos fenómenos concluyen en lo que se denomina la tormenta citoquínica, ¿sí? O la respuesta inflamatoria sistémica. Tormenta citoquínica es como el nombre más moderno que se está ahora en contexto de la infección por el SARS-CoV-2 que se está utilizando, ¿sí? Y todo esto concluiría en lo que sería la sepsia. Entonces habíamos visto el modelo, digamos, anterior, ese modelo bifásico, ¿sí? Entre la hiperinflamación dada por esta tormenta de citoquinas. Esto, por supuesto, alteraría todas las barreras porque induciría la alteración de la respuesta inmune, ¿sí? O sea, la muerte celular, que recordemos que hay distintos, mecanismos o vías de muerte celular. La más conocida y que más nosotros hemos estudiado es la apoptosis, pero también no tenemos que olvidarnos de la necrosis y de la autofagia también, que es un mecanismo de muerte celular ya demostrado en muchos tejidos, ¿sí? Y hoy en día el mecanismo que se está estudiando, sobre todo en la infección de SARS-CoV-2, la piroptosis, que constituye una muerte celular programada, pero inflamatoria, ¿sí? O sea, como una combinación de los mecanismos anteriores. Entonces, esto también, digamos, a nivel de lo que es la glándula suprarrenal y el eje córtico suprarrenal, generaría una alteración del metabolismo, ¿sí? Y esta alteración del metabolismo generaría, digamos, una respuesta que se traduciría en hiperglucemia, lipólisis, catabolismo proteico,
favoreciendo de esta forma una alteración no solo a nivel inmunológico, sino también a nivel metabólico, que es lo que suelen presentar estos pacientes, ¿sí? Entonces, esto, digamos, está regulado por, esto se puede regular por distintos mecanismos, hay controles neuronales, ¿sí? Las citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 y el factor de necrosis tumoral beta, ¿sí? Citoquinas con función inhibitoria y antagonista, y los MIRNA, ¿sí? Que son, digamos, pequeños fragmentos de ADN que, digamos, dependiendo los distintos tejidos, ¿sí? Esto a nivel, digamos, de la medicina genética, contribuirían también a regular esta respuesta. Y por supuesto, si esta respuesta, digamos, va a generar primero un daño local en el órgano y posteriormente, cuando se hace descontrolada, termina en lo que sería el síndrome de disfunción multiorgánica o en el fallo orgánico de forma cíclica, que por supuesto sabemos, digamos, que aumenta la mortalidad en estos pacientes. Bueno, entonces el otro punto fisiopatológico que nosotros debemos recordar y tener en cuenta es el estado protrombótico o la coagulopatía asociada a esta respuesta digamos, inflamatoria, esta tormenta de citoquinas, ¿sí? En donde tenemos además, digamos, del mecanismo inflamatorio que hemos hablado, también tenemos la destrucción a nivel local, genera la liberación de factor tisular, y este factor tisular mediado por el factor 7 y el factor 5 activa la coagulación, ¿sí? Y por supuesto, por otro lado, tenemos paralelamente la activación de la vía de la fibrinólisis, ¿sí? Que eso lleva a la formación, digamos, de trombos, por un lado, de trombosis microvascular inicialmente, y por otro lado, de también, digamos, pacientes que tienden a la hemorragia, ¿sí? Y a producir, digamos, al aumento de sangrado. Esto es lo que nosotros clásicamente estudiamos como coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Debemos tener en cuenta que tanto la vía, digamos, de la coagulación como la vía de la fibrinólisis están activadas, entonces tenemos pacientes que tienen tanto riesgo de trombosis como tanto riesgo de sangrado, ¿sí? Cuando ya estamos en esta etapa. Por eso la importancia de tener en cuenta esta fisiopatología es recordar que cualquier estado proinflamatorio, ¿sí? O sea, digamos, inicialmente nosotros tenemos un estado proinflamatorio que la coagulación intravascular diseminada representa el estadio final, o sea, la insuficiencia hematológica, donde tenemos alteradas todas las vías, pero inicialmente tenemos un estado protrombótico, ¿sí? Entonces el concepto fisiopatológico que nosotros tenemos que llevarnos y aplicar en la práctica es que todo estado hiperinflamatorio es un estado protrombótico inicialmente, por lo que estos pacientes deben sí o sí tener tromboprofilaxis desde el inicio de su internación, ¿sí? Idealmente, quizás digamos el anticoagulante que usaríamos de elección sería la enoxaparina, siempre y cuando nos permita el clearance de creatinina, ¿sí? En los pacientes. Recordemos, digamos, los efectos pleiotrópicos de la antiinflamatorios que tiene la enoxaparina en relación con la heparina, con las heparinas sí, digamos, con relación a la heparina sódica. Así que por eso, idealmente, si podemos iniciar tratamiento del paciente con enoxaparina, si el clearance nos permite, y si no, bueno, digamos, usaremos las heparinas sódicas. Bueno, y quería por último hablar un par de cosas digamos, de un concepto, del concepto o de lo que ocurre a nivel molecular con la activación, digamos, de estos receptores tipo TOLS a partir de digamos, de estos sí, patrones moleculares asociados a patógenos o moléculas de daño asociadas a patógenos, ¿sí? los DAMs, ¿sí? Como, digamos, la activación de estos receptores genera, por un lado, ¿sí? el estrés oxidativo a nivel mitocondrial y la activación de un complejo multiproteico que hoy en día tiene la denominación de inflamosoma, ¿sí? Entonces, este inflamosoma es una molécula proteica que, digamos, lo que genera es por estrés oxidativo, activa la vía de las caspasas, ¿sí? Que es una vía que está, digamos, demostrada en las vías de señalización celular relacionadas con la apoptosis. Y por otro lado,
también, digamos, va a inducir una transcripción, digamos, genética y una traducción que va a resultar en la traducción de moléculas proinflamatorias, ¿sí? Principalmente lo que es interleuquina 1 beta y 18, como podemos ver acá, y es a partir de esto como esta señalización que se produce en dos tiempos genera, en este caso por parte de una célula que puede ser un macrófago, ¿sí? O un linfocito, la producción de citoquinas proinflamatorias. Esto está, digamos, muy estudiado en la sepsis, ¿sí? Desde principio del año 2010, pero hoy en día sabemos que es algo que no solo es digamos, un fenómeno molecular que ocurre no solo en las enfermedades infecciosas, sino también ocurre en muchas enfermedades inflamatorias que cursan con inflamación crónica, digamos, no infecciosa, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Así que es un concepto bastante interesante que, digamos, es digamos, lo que nos lleva hoy en día, digamos, la genética médica, ¿sí? Y la medicina basada digamos, en el estudio a nivel molecular de esta patogenia, que nos permite a partir de eso desarrollar, ¿no es cierto?, moléculas o un grupo farmacológico de drogas denominadas inmunomoduladoras, que son, digamos, la esperanza, por decirlo así, o el nuevo arsenal que, digamos, tenemos para tratar de combatir estos distintos procesos. Bueno, entonces con respecto a la presentación clínica, pacientes suelen, digamos, ingresar en digamos, un deterioro del estado general, dependiendo de la severidad del cuadro. Pueden presentarse con fiebre o pueden presentarse con hipotermia, ¿sí? Otra presentación asociada a un signo de mal pronóstico, taquicardia o taquipnea, ¿sí? Alteración del sensorio, muy común de ver en pacientes añosos, ¿sí? La hipotensión, que nos va a hablar de, digamos, la respuesta a la misma, nos permite predecir la severidad del cuadro. La presencia de la reducción del diurético, ¿sí? Son pacientes que generalmente al ingreso en la internación requieren digamos, un monitoreo quizás un poco más estricto con respecto a la diuresis. La presencia de lívidos reticulares, ¿sí? Un trastorno que evidencia los trastornos que tienen los pacientes sépticos a nivel de la microcirculación, y la clínica que puede estar presente o no cuando tenemos un foco asociada al foco infeccioso. Ya hablemos de una neumonía, si un paciente con síntomas respiratorios, síntomas urinarios o síntomas digestivos, etc. Entonces, entrando al diagnóstico, el diagnóstico de la sepsis es evidentemente clínico si no tenemos un método complementario o una prueba que tenga un gol estándar que nos permita certificar que el paciente de forma al 100% que un paciente está en sepsis, ¿sí? Por lo tanto, el abordaje clínico y la valoración inicial del paciente en urgencia es muy importante. Y ya que una vez reconocido, obliga a tomar una conducta de forma inmediata, ya que estamos hablando de una urgencia médica, ¿sí? Las características varían mucho con el paciente. Hay distintos predictores que pueden incrementar la mortalidad que derivan, digamos, como todo por ejemplo, el sexo femenino, ¿sí? Pacientes añosos, los pacientes con distintas comorbilidades como pacientes con cáncer, con insuficiencia cardíaca, cirrosis, estado de inmunodepresión, ¿sí? Y después factores derivados de los microorganismos, o sea, aquellos pacientes que tienen colonización o infección por cepas de estafilococo meticilino resistente de la comunidad, ¿sí? Suelen asociar cuadros más graves. Los pacientes con la infección por pseudomonas, la sepsis por Acinetobacter o por la cándida, suelen asociarse a mayor riesgo de mortalidad los pacientes. Y por supuesto el hecho de requerimiento de asistencia respiratoria mecánica en terapia intensiva o requerimiento de diálisis y urgencia suelen ser predictores también de mal pronóstico. Entonces, a la hora de valorar el paciente es muy importante determinar la severidad
de la disfunción orgánica que puede presentar el paciente al ingreso. Para eso nosotros contamos con dos scores, que son los que están, digamos, mejor definidos a partir del último consenso, que son el SOFA y la versión simplificada del mismo, que es QIDS. Entonces, acá tenemos el score SOFA, ¿sí? Toma en cuenta distintos parámetros que nos van a permitir estratificar el fallo de órgano y el pronóstico, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta un paciente desde el punto de vista respiratorio, la PaFIO2 como principal predictor, ¿sí?, de daño pulmonar, nos va a permitir también estratificar y ver si el paciente tiene un daño pulmonar por injuria o un paciente con distrés respiratorio, ¿sí? Desde el punto de vista de la coagulación, las plaquetas, ¿sí?, como parámetro para, digamos, predecir la presencia de coagulación intravascular diseminada. A nivel hepático, la bilirrubina, ¿sí? A nivel cardiovascular, la PAM como, digamos, medidor indirecto de la perfusión tisular, que también nos va a permitir establecer si el paciente se encuentra en un shock séptico o no. Por supuesto, a nivel del sistema nervioso, digamos, en la escala de coma de Glasgow, que nos permite valorar el estado de conciencia del paciente y tomar una conducta si el paciente tiene requerimiento de intubación orotraqueal y ARM en el ingreso, ¿sí? Ya que eso esa conducta nos permite rápidamente disminuir la mortalidad del paciente si lo hacemos de forma precoz. Y a nivel renal, por supuesto, para establecer el daño renal agudo, la creatinina, ¿sí? La creatinina con valores a partir de 1.2, ¿sí?, que nos permite también establecer si el paciente va a requerir o no diálisis de urgencia y el pronóstico en las primeras 48 horas. Entonces, el score SOFA medido secuencialmente para valorarse para la evolución clínica, ¿sí? Tomamos como 0 el valor basal, salvo que el paciente ya tenga alguna disfunción crónica, ¿sí? Entonces, aquellos pacientes cuyo puntaje nos da mayor o igual a 2 tienen un riesgo de mortalidad aumentado, ¿sí? Un riesgo de mortalidad del 10%, por lo tanto, nos permite establecer el pronóstico de estos pacientes. Y la versión simplificada del mismo, ¿sí?, el QuickSOFA o SOFITA, que solamente toma 3 parámetros: la frecuencia respiratoria, que tomamos como corte mayor o igual a 22 respiraciones por minuto, el Glasgow del paciente, ¿sí?, un Glasgow menor de 13, y digamos, la presión arterial sistólica, digamos, hablando un paciente definiendo hipotensión con este score menor o igual a 100. Entonces, estos 3 parámetros nos permiten rápidamente, en contexto de una urgencia y de una valoración rápida, establecer la severidad del cuadro del paciente. Y entonces, bueno, habíamos dicho con respecto al shock séptico, ¿sí? Digamos, de la definición, a partir del cambio de la definición a partir del sepsis 3, ¿sí?, el tercer consenso internacional, a partir de una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios entre enero del 92 y diciembre del 2015, a partir de la revisión de 44 estudios de pacientes que ingresaron con shock séptico, ¿sí?, se establece la diferencia en la modificación en la definición del mismo. Entonces hablamos de shock séptico en un paciente que presenta sepsis con hipotensión persistente y refractaria a la fluidoterapia, ¿sí?, con requerimiento de vasopresores para mantener una PAN mayor o igual a 65, ¿sí?, y la presencia en el laboratorio del ácido láctico mayor o igual a 2, o sea, mayor a 18 miligramos de decilitro, si lo traducimos digamos, dependiendo el valor de corte que usemos en el laboratorio. Y eso, por supuesto, nos permite establecer el diagnóstico y también tiene un pronóstico, el cual, digamos, es mucho más grave con respecto a solo el paciente que solamente presenta sepsis, ya que la mortalidad es mucho más elevada, sí, puede alcanzar hasta una mortalidad entre el 40 al 60. Entonces, recordamos en el laboratorio, lo más importante, solicitar el ácido láctico y también el estado ácido base en estos pacientes, ya que el ácido láctico no solo
nos habla del estado en alteración de la extracción de oxígeno tisular en los estados de estos pacientes, sino también nos habla de un predictor independiente de mortalidad, pacientes que tienen un valor mayor de 2, ¿sí? Con una sensibilidad del 82,5%. Entonces, si nosotros tenemos recibimos un paciente en la guardia con una infección sospechada, vamos a hacer la valoración inicial con los parámetros vitales y el estado de conciencia, ¿sí? Entonces, si definimos que el paciente tiene un quick SOFA o un SOFA mayor o igual a 2, ¿sí? Por ahí, digamos, en el abordaje inicial es mucho más práctico utilizar el quick SOFA, ya que incluye los parámetros vitales que nosotros medimos en todos los pacientes, ¿sí? Nos permite rápidamente determinar la conducta y definir si es un paciente que, digamos, vamos a internar, y dependiendo de otras variables veremos sitio de internación, sí, pero sabemos que es un paciente que ya tiene criterio de internación. Y después evaluaremos, en el caso de ser así, evaluaremos el segundo punto, viendo si es un paciente que, en el contexto de un paciente que ingresa hipotenso, ¿sí? Vemos si esa hipotensión responde a fluido o no, y requiere de vasopresor. Entonces tomaremos obviamente una conducta y internación en terapia intensiva de ese paciente para manejo de, digamos, de las distintas variables y el fallo de órgano. Bueno, entonces llegamos una vez que tenemos el abordaje inicial y la conducta del paciente, tenemos que ver el tratamiento, ¿sí? Cómo vamos a manejar estos pacientes. Por supuesto que el manejo es complejo, ¿sí? Dependiendo de la severidad del cuadro, es un paciente que podemos llegar a manejar en piso de internado, o evidentemente los pacientes con shock séptico son pacientes con criterio de internación en terapia intensiva, ¿sí? Con requerimiento de un monitoreo continuo. Pero hay 5 puntos establecidos como, digamos, en lo que se denomina digamos, en un contexto de una hora, la hora de oro, que denominamos, que tenemos que tener muy claro, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer una vez que ya tenemos el paciente, la medición, ¿sí? En un laboratorio con la medición de lactato y gases venosos para establecer el estado de perfusión y ver, digamos, en qué contexto de paciente estamos. Y posteriormente la extracción de cultivos, ¿sí? Hemocultivo, y si tenemos sospecha de algún foco, un cultivo, digamos, de ese foco sospechoso, antes de iniciar antibióticos, y posteriormente a eso iniciar rápidamente un esquema antibiótico de amplio espectro que, digamos, ya vamos a ver en base a qué vamos a elegir los distintos esquemas. Y iniciamos inmediatamente digamos, la expansión del paciente con la administración de cristaloides, ¿sí? A una infusión de 30 mililitros kilo. Y entonces este es el manejo más importante. Posteriormente a esto, como un quinto paso, si tenemos un paciente que no responde, ¿sí? Deberíamos poder iniciar, obviamente estamos hablando, si tenemos un paciente en internado, ya estamos hablando de un paciente en shock séptico, entonces deberíamos, digamos, esquematizar todo el traslado del paciente a la terapia, pero valorar la infusión, iniciar la infusión con vasopresores, ¿sí? Noradrenalina, para mantener una PAR mayor de 65. ¿Sí? Está demostrado ¿sí? Que en los distintos estudios que el inicio precoz de vasopresores digamos, disminuye la mortalidad en estos pacientes, ¿sí? Así que muchas veces la conducta de iniciar, digamos, en el paciente antes de en piso, no debemos demorar. Si vemos que el traslado del paciente a la terapia va a estar demorado, podríamos valorar iniciar la infusión de vasopresores digamos, en piso de internado hasta que el paciente pueda, digamos, ser trasladado a la unidad cerrada. Bueno, entonces, para, digamos, ir tocando estos diferentes puntos, entonces la reanimación, ¿sí? Con infusión de cristaloides, digamos, ya sea por solución fisiológica o Ringer lactato, iniciando a 30 mililitros kilo, ¿sí? Es la principal conducta que habíamos dicho, para mantener una PAM mayor o igual a 65. Si con esto no es suficiente, tenemos que valorar lo más pronto posible iniciar la infusión de algún vasopresor, ¿sí? Nosotros generalmente utilizamos de primera línea la noradrenalina.
Un laboratorio entonces donde vamos a pedir un hemograma completo, ¿sí? Con plaquetas, hepatograma, coagulograma, función renal y ONO. Esto nos va a permitir, digamos, poder calcular el SOFA y establecer el pronóstico. Una gasometría venosa para ver el estado ácido base y el ácido láctico, ¿sí? ¿Sí? Como principal habíamos dicho ya la importancia del mismo. La PCR como digamos, el reactante de fase aguda, ¿sí? Y muchas veces también cuando tenemos, digamos, dudas digamos, de la etiología en un paciente séptico, la PCT nos puede aportar mucho. Recordemos que la PCT tiene un valor tanto diagnóstico como pronóstico, ¿sí? Por un lado, nos permite, digamos, sobre todo los valores mayores a 2 son bastante sugestivos de infección bacteriana, ¿sí? Y por otro lado, los valores superiores a 4 nos hablan también de severidad y pronóstico en un paciente realmente los pacientes que suelen tener una infección. La toma de cultivos, principalmente los hemocultivos por 2 inicialmente y después asociado al foco probable que nosotros podamos sospechar, ¿sí? Y por supuesto, una vez realizado todo eso, dentro de la primera hora, la denominada hora de oro, el inicio de antibióticos, ¿sí? Sin demorar, ya que por cada hora de retraso la mortalidad aumenta aproximadamente un 7% en estos pacientes. Entonces habíamos dicho el inicio de antibióticos en la primera hora, ¿sí? Antibiótico terapia endovenosa de amplio espectro, ajustado a diferentes cuestiones que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta las comorbilidades del paciente, ¿sí? El antecedente de alergias, el foco probable, si es que tenemos un foco, muchas veces no tenemos foco clínico, ¿sí? La epidemiología local, ¿sí? Teniendo en cuenta por ejemplo, como digo, habíamos hablado de que aquellos pacientes con infección por Staphylococcus meticillium resistente o con colonización, ¿sí? Suelen tener una mayor severidad de la sepsis. La historia de colonización, como dijimos, el uso de antibióticos de forma indiscriminada, ¿sí? Y factores de riesgo para gérmenes multiresistentes. Entonces, generalmente, lo más importante de estos pacientes es que tenemos que buscar un foco. El foco más probable y más frecuente, ¿sí? Suele ser el respiratorio, la neumonía, ¿sí? Presente en un 35 o un 40% cuando tenemos presencia de foco. En segundo lugar, la infección urinaria, un 25 o un 30%. Y después, posteriormente, siguen las infecciones intraabdominales, ¿sí? Y la bacteriemia. Y bueno, y después, por supuesto, tenemos que tener en presencia un paciente que tiene, digamos, colocado un catéter, ¿sí? Siempre tomar en cuenta eso, y si sospechamos que la infección puede venir de ahí, la recomendación es retirar el mismo y tomar, digamos, tanto lo que es un retrocultivo como cultivo de la punta del mismo, ¿sí? Si tenemos un foco cutáneo y el foco neurológico, todo esto vamos a tener en cuenta para, digamos, decidir qué antibiótico vamos a elegir. Otra cosa, ya digamos, referida específicamente al antibiótico, es que hemos, digamos, hablado sobre la capacidad, digamos, bactericida del mismo, el antecedente, digamos, de gérmenes resistentes cuando vayamos a elegir el esquema, ¿sí? Después, digamos, tenemos que tener en cuenta, por supuesto, la dosis, ¿sí? Y la vía de administración. En este caso hablamos de pacientes en los que es muy importante conseguir, digamos, generalmente la mayoría de las veces 2 accesos vasculares periféricos y de gran calibre para la reanimación, y si no podemos lograr esto, un acceso central. Otra muy importante es la escala, digamos, el escalar o desescalar, optimizando de acuerdo a si tenemos aislamiento microbiológico o no, ¿sí? Hoy en día la tendencia en los diferentes esquemas es lograr un esquema antibiótico óptimo. Eso no es sinónimo de que debe ser un tratamiento prolongado, ¿sí? De hecho, la tendencia en los últimos estudios es hacer esquemas cortos de antibióticos, ¿sí?
Individualizar, por supuesto, en cada paciente la dosis, teniendo en cuenta la cinética del antibiótico digamos, pacientes en particular, o sea, aquellos pacientes, por ejemplo, que la unión que tenga el antibiótico a proteínas, de tener muy en cuenta esto y la interacción con otros fármacos que el paciente pueda estar recibiendo, ¿sí? Tener en cuenta la eliminación del antibiótico en aquellos pacientes con deterioro de la función renal o en aquellos pacientes con falla hepática, a tener en cuenta, digamos, si el antibiótico presenta un importante metabolismo hepático. Son todos detalles que a la hora de elegir el esquema tenemos que tener en cuenta para lograr, digamos, una óptima, un tratamiento óptimo y por supuesto, digamos, no solo teniendo en cuenta la llegada del antibiótico a los distintos tejidos, ¿sí? Sino también la penetrancia del mismo. Bueno, entonces, ¿qué más le indicamos al paciente? O sea, un tratamiento con monoterapia o una terapia combinada, ¿sí? Entonces, dentro de eso tenemos varias opciones. Quizás los beta-lactámicos suelen ser, en aquellos pacientes que no tienen antecedentes alérgicos, suelen ser la primera línea de tratamiento, ¿sí? Nosotros sabemos cuando no tenemos, sobre todo en aquellos pacientes con sepsis sin foco clínico evidente, la monoterapia con carbapenémico ha demostrado ser, digamos, igual de efectiva que la combinación de un beta-lactámico con un aminoglucósido, ¿sí? La cefalosporina de tercera y cuarta generación en monoterapia también generalmente han sido, digamos, han mostrado bastante eficacia, ¿sí? Como un esquema, o sea, sobre todo, por ejemplo, nosotros usamos el cefepime, ¿sí? En aquellos pacientes con antecedentes alérgicos a los beta-lactámicos, la clindamicina es una buena opción, ¿sí? Para reemplazar la misma, ¿sí? Combinadas con un aminoglucósido tenemos un espectro de cobertura bastante amplio. Después tenemos que tener en cuenta en aquellos pacientes donde sospechemos o tengamos antecedentes de colonización por Staphylococcus meticillin resistente, ¿sí? Tanto de la comunidad como las cepas intrahospitalarias. Es importante en ese caso la cobertura del mismo, ya que se asocia a mayor mortalidad, sobre todo cuando no realizamos una buena cobertura, ¿sí? En este caso la vancomicina suele ser el antibiótico de elección cuando tenemos esta sospecha o este antecedente, ¿sí? Y de ahí, bueno, pasamos ya por supuesto a un escalón más, que es cuando tenemos un paciente, o sea, tenemos el aislamiento de un estafilococo que es resistente, vancomicina resistente, ¿sí? Por supuesto tenemos que considerar ya, digamos, terapias más de reserva, ¿sí? Como son el linezolide, la tigecyclina y recientemente las cefalosporinas de quinta generación, ¿sí? Como la ceftarolina o el ceftobiprol, o también considerar la daptomicina, ¿sí? Siempre y cuando no tengamos, siempre y cuando el foco no sea respiratorio, ya que la daptomicina se inactiva por el surfactante pulmonar, entonces está contraindicado digamos, en la neumonía, ¿sí? Y tendríamos que tener en cuenta, por supuesto, valorándolo con el servicio de infectología. Bueno, y cuando tenemos un foco clínico, acá digamos, podemos poner algunos ejemplos de algunos esquemas que podemos sobre todo, llegar a usar nosotros, ¿sí? En el caso de un foco respiratorio, una neumonía adquirida en la comunidad, la ceftriaxona citro suele ser un muy buen esquema de elección, ¿sí? En estos pacientes. En el caso de, digamos, de que tengamos este contexto en la neumonía intrahospitalaria, ¿sí? Ya tenemos que ampliar el espectro para pseudomonas y dependiendo la para estafilococo, entonces piperacilina, tazobactam y vancomicina son esquemas que podemos considerar. En el caso de la infección urinaria, sí, digamos, acá nosotros recordemos que hoy en día el uso de las penicilinas, antipenicinasas con las tasas de resistencia son muy altas, entonces
Muchas veces preferimos usar también un esquema con la ceftriaxona, muchas veces una cefalosporina de tercera generación, dependiendo, por supuesto, en qué contexto de infección urinaria estamos hablando, si estamos hablando de una ITU complicada, una ITU no complicada, ¿sí? Una pielonefritis. En el caso del foco intraabdominal, ¿sí? Tenemos varios esquemas, ¿sí? Ampicilina sulbactam es una opción, ceftriaxona, metronidazol y gentamicina es, ¿sí? es otra opción que podemos tener en cuenta, ¿sí? Lo mismo para cuando tenemos un foco biliar, ¿sí? Cuando por supuesto tenemos la sospecha de una infección asociada a catéter, digamos, y tenemos un paciente con digamos, en shock séptico, siempre debemos asociar la vancomicina y realizando la cobertura correspondiente para el estafilococo, ¿sí? Lo mismo que si tenemos un foco cutáneo, también considerar siempre como esquema empírico la administración inicial de vancomicina. Bueno, entonces acá como para ir, digamos, ya cerrando y, digamos, conectando todos los distintos puntos que hemos desarrollado en la clase. Entonces tenemos este concepto de la hora de oro, ¿sí? En esa hora de oro tenemos que hacer la valoración inicial, o sea, todo lo que hemos hablado, ¿sí? La sospecha diagnóstica, toda la conducta en la búsqueda de infección, o sea, la toma de cultivos, la realización de un estudio de imagen, si es que el paciente lo amerita buscando un foco infeccioso, ¿sí? Y el inicio precoz de antibióticos. Deberíamos no demorar más de 1 hora en realizar todo este abordaje del paciente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar, la mayoría de las veces, como digo, muchas veces no tenemos un foco claro, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar una terapia antibiótica empírica. La piperacilina tazobactam, habíamos dicho, es una buena opción. Otra buena opción es iniciar con una cefalosporina de cuarta generación, ¿sí? En monoterapia, como el cefepime, ¿sí? Hoy sabemos que no hay diferencia entre la administración en bolo y la infusión prolongada, ¿sí? En 3 horas, principalmente la piperacilina tazobactam, ¿sí? Inclusive ahí, digamos, los estudios han mostrado que la infusión prolongada es levemente superior a la administración en bolos, ¿sí? Posteriormente, si definimos que el paciente está en un shock séptico, ya tenemos que, digamos, agregar al esquema vancomicina o otra opción directamente es iniciar una monoterapia con un carbapenémico, como el imipenem, ¿sí? O una terapia combinada. Y si tenemos sospecha digamos, o con pacientes con alto riesgo por patógeno multiresistente, por supuesto, de entrada, una terapia combinada que, digamos, con un glicopéptido, ¿sí? Como la vancomicina, o, como habíamos dicho ya posteriormente, digamos, si tenemos un Staphylo aureus vancomicina resistente, ya en consenso con el servicio de infectología, valorar otro esquema ante pacientes con aislamientos por pseudomonas aeruginosa, por supuesto la cobertura de la misma, y bueno, digamos la sepsis por cándida, ¿sí? O la sepsis, la fungemia, por supuesto un capítulo totalmente aparte en manejo de estos pacientes, pero recordad que la mortalidad digamos, de la sepsis en este contexto es muy alta. Siempre, digamos, vamos a necesitar un hemocultivo que nos va a dar este diagnóstico, y en ese caso administrar, por supuesto, una equinocandina como la caspofungina, ¿sí? Cuando tengamos una candidemia, por supuesto, complejizando todo el manejo de estos pacientes. Siempre, entonces, monitorizando al mismo con distintos parámetros y reevaluando y viendo en base a los cultivos cuándo podemos ir desescalando este esquema antibiótico, adecuando el mismo a cada caso en particular.
Bueno, entonces, ¿cuánto nos podemos demorar para iniciar el tratamiento antibiótico? ¿Sí? ¿Cuál es? Entonces, inicialmente, en un paciente, ¿sí? Debería entre 30 minutos y a una hora digamos, un paciente hipotenso, ¿sí? Debería de ese tiempo tener iniciado un esquema, ya que digamos, las tasas de supervivencia son altas en ese tiempo, llegando a un 80%, ¿sí? En los pacientes en los que se inicia de forma rápida un esquema antibiótico, y las mismas caen rápidamente cuando, digamos, mientras más nos demoremos el tiempo. O sea, el tiempo de hipotensión es un factor, es un predictor de mortalidad. ¿Sí? A mayor tiempo de hipotensión, mayor es, digamos, la mortalidad de estos pacientes, ¿sí? Pudiendo, digamos, tener una tasa de supervivencia solamente, digamos, de un 42% en aquellos pacientes que demoramos el inicio antibiótico. Entonces, este concepto me interesa que se lo lleven, ¿sí? Y que lo tengan todos presentes. No debemos demorar entonces la reanimación y no debemos demorar el inicio antibiótico porque el tiempo de hipotensión es un predictor de mortalidad. Bueno, entonces, ¿qué otros aspectos digamos, vamos a tener en cuenta? Recordar siempre el control glucémico adecuado, ¿sí? En estos pacientes, mantener una glucemia entre 140 y 180 y dejar un esquema de corrección, ¿sí? Con insulina corriente cuando la glucemia es mayor a 180 miligramos por decilitro. La tromboprofilaxis, recordemos como habíamos visto en la fisiopatología que, digamos, hoy, digamos, más que nada, sobre todo, cualquier, digamos, síndrome tromboinflamatorio que se denomina, ¿sí? O sea, cualquier estado de hiperinflamación es un estado protrombótico, entonces estos pacientes necesitan sí o sí tromboprofilaxis, idealmente con enoxaparina, y si no, digamos, siempre y cuando lo permite la función renal, y si no, con heparina sódica. Y la profilaxis de úlcera por estrés en pacientes con riesgo elevado de sangrado gastrointestinal, sobre todo los pacientes críticos que intubados, sí, que sabemos que van a estar con requerimiento de ABM por tiempos prolongados en unidad cerrada. Bueno, entonces para ir terminando, como conclusión, la sepsia entonces una, digamos, urgencia, inclusive diría una emergencia médica, ¿sí? Más que una urgencia infectológica. Por lo tanto, es muy importante el manejo agresivo. Recordemos el concepto de la hora de oro, esta primera hora que hablamos tanto para lo que es la reanimación con fluidoterapia, vasopresores, como para el inicio de los antibióticos, la toma de cultivos, ¿sí? Para buscando siempre el aislamiento del microorganismo, ¿sí? El manejo de la hipotensión y la hiperlactacidemia, ¿sí? Y esto, acuérdense entonces que disminuye la mortalidad entre un 8 y 20% si logramos actuar de forma precoz y no demoramos estos pacientes. Bueno, muchas gracias entonces. Les dejo aquí la bibliografía, ¿sí? Y bueno, espero que pueda ser útil la clase para el manejo en el internado de estos pacientes, ¿sí? Que vemos muy frecuentemente. Así que bueno, muchas